viejo río de la sombra fluía por un lugar que ya nadie recordaba. Hubo un tiempo en que en sus orillas se oía el chirrido de los molinos, el crujir de las ruedas de las carretas que transportaban grano al embarcadero, y los niños chapoteaban en las aguas poco profundas, sin temor a sus oscuras corrientes. Pero ahora el río se había convertido casi en una leyenda, una estrecha cinta de agua que serpenteaba entre sauces y juncos, oculta de las miradas por una espesa niebla que se alzaba de su superficie, incluso en los días más claros. La gente del lugar lo evitaba, prefiriendo tomar la nueva carretera que se extendía varios kilómetros al norte para llegar a los pueblos vecinos. Los puentes sobre el río de la sombra se habían derrumbado hacía mucho tiempo, y el viejo transbordador que antaño unía las orillas había desaparecido tan de repente como había aparecido años atrás. La historia de aquel transbordador se transmitía de boca en boca en el pueblo de las Piedras, el más cercano al olvidado embarcadero. Los ancianos contaban que el barquero había llegado en los tiempos más difíciles, durante una guerra, cuando la gente huía de las tropas que avanzaban, abandonando sus hogares y llevando consigo solo lo esencial. Fue entonces cuando muchos buscaron la manera de cruzar el río para esconderse en los bosques del otro lado. Y el barquero les ayudaba, un hombre silencioso con un abrigo oscuro que transportaba a la gente por una tarifa simbólica. Nadie recordaba su rostro, oculto bajo una capucha profunda, pero todos recordaban sus manos, pálidas como si hubieran sido talladas en mármol, y sorprendentemente fuertes cuando manejaba la pértiga para guiar la barcaza de fondo plano a través de las lentas aguas. Ana García, una maestra jubilada de 70 años, era una de las pocas que aún recordaba aquellos tiempos. Había vivido en las Piedras toda su vida, y su casa se encontraba muy cerca del sendero que llevaba al viejo embarcadero. De niña, a menudo escuchaba a su madre susurrar con las vecinas sobre las cosas extrañas que ocurrían en el río. Se decía que el barquero solo trabajaba después del anochecer y que aquellos que cruzaban con él en la oscuridad nunca regresaban a sus hogares. Al principio, la gente pensaba que los refugiados simplemente habían encontrado un nuevo hogar en algún lugar lejano, pero poco a poco empezaron a notar las rarezas. Los familiares que debían enviar noticias guardaban silencio. Los conocidos que habían prometido volver a buscar sus pertenencias no aparecían. Y el barquero continuaba su labor, apareciendo cada tarde en el muelle como si esperara nuevos pasajeros. Ana García recordaba la noche en que su hermana mayor, María, decidió cruzar el río. María era 5 años mayor, una muchacha hermosa con largas trenzas rubias y ojos risueños. Se había enamorado de un soldado de un pueblo vecino que había prometido esperarla en la otra orilla. La guerra había terminado, pero el soldado no había regresado. Se había quedado al otro lado del río para ayudar a reconstruir el molino destrozado de su tío. María no podía esperar más. Recogió sus pocas pertenencias en un saco de lona y se dirigió al embarcadero, sin hacer caso a las súplicas de su madre para que esperara hasta la mañana. Ana García era solo una niña entonces, pero siguió a su hermana, escondiéndose entre los arbustos en la orilla. El transbordador apareció justo cuando el sol se ocultaba tras las copas de los árboles. Primero surgió una niebla, más densa y blanca de lo habitual, y luego de ella emergió una figura oscura en una barca larga. El barquero se erguía en la popa,
apoyado en su pértiga, con su silueta inmóvil como una estatua. María se acercó al agua y el barquero le tendió la mano en silencio, ayudándola a subir a bordo. Ana García recordaría ese momento toda su vida, como su hermana se dio la vuelta una última vez, saludando con la mano hacia la orilla sin saber que la observaban, y luego se sentó en el banco en el centro de la barca. El transbordador se alejó lentamente de la orilla y la niebla se cerró a su alrededor, tragándose la barca, al barquero y a María. Nadie volvió a verla. Pasaron los años y la historia se fue enriqueciendo con nuevos detalles. Se decía que el barquero era el espíritu de un antiguo navegante que se había ahogado en el río siglos atrás y que ahora estaba condenado a servir eternamente como guía entre mundos. Otros afirmaban que era el mismísimo diablo en forma humana, que atraía a las almas al inframundo. Pero la mayoría simplemente intentaba no pensar en el río y en lo que podía ocurrir en sus oscuras aguas después del anochecer. El sendero hacia el embarcadero se fue cubriendo de hierba y arbustos. El muelle se deterioró y se hundió parcialmente en el agua. Y los jóvenes que crecieron en tiempos de paz consideraban las historias del barquero como simples cuentos que los ancianos contaban para asustar a los niños. Pero el río recordaba. Cada tarde, cuando el sol se ponía, una niebla se alzaba sobre su superficie, y en esa niebla algo se movía, lenta e inexorablemente, como si esperara una nueva llamada, y esa llamada no tardó en llegar. Un nuevo habitante se mudó a Las Piedras, Miguel Pérez, un ingeniero de 40 años que había comprado una casa abandonada en las afueras del pueblo, decidido a empezar una nueva vida lejos del ajetreo de la ciudad. Se había divorciado recientemente. Había perdido su trabajo en una gran empresa por un conflicto con su jefe y sentía que su vida estaba estancada. La casa del pueblo la consiguió por una suma simbólica. Los antiguos dueños se habían mudado a la ciudad y nadie quería comprar la vieja vivienda en ese lugar remoto. La casa estaba a solo medio kilómetro del río y Miguel Pérez sintió su presencia desde los primeros días. Por las mañanas veía la franja gris de niebla que se alzaba sobre los árboles y oía el apenas perceptible chapoteo del agua y el susurro de los juncos. Le gustaba esa sensación de cercanía a la naturaleza. En la ciudad se había cansado tanto del ruido de los coches, las sirenas de las fábricas y la prisa constante que el silencio del pueblo le parecía una bendición. Las primeras semanas las dedicó a reparar la casa. Cambiaba el techo agujereado, arreglaba la chimenea, ponía en orden el pequeño huerto. El trabajo lo distraía de los pensamientos pesados sobre su matrimonio roto y su futuro incierto. Los vecinos lo trataban con cautela, pero sin hostilidad. Ana García, cuya casa era la más cercana a su propiedad, a veces le traía pasteles u hortalizas de su huerto. Ella veía cómo Miguel Pérez sufría de soledad, cómo deambulaba por las tardes alrededor de la casa sin saber qué hacer. El hombre de ciudad se adaptaba mal al ritmo de vida del campo. Allí no había diversiones. El internet funcionaba con interrupciones y la única forma de pasar el tiempo era con largos paseos por los alrededores. Y poco a poco, esos paseos empezaron a llevar a Miguel Pérez cada vez más cerca del río. Al principio, simplemente exploraba la zona, tratando de entender dónde estaban los límites de su propiedad y qué senderos llevaban a los pueblos vecinos. Encontró un camino cubierto de hierba que bajaba hacia el agua y un viejo muelle, medio derruido, que sobresalía de los juncos. El lugar le pareció hermoso y apacible.
El río no era ancho, pero sí profundo. Sus aguas oscuras fluían lentamente entre las orillas cubiertas de musgo, y al otro lado se veían los densos bosques que se extendían hasta el horizonte. Miguel Pérez empezó a ir allí todos los días, especialmente por la tarde, cuando el trabajo en la casa terminaba y el pueblo se sumergía en un silencio adormecedor. El agua lo cautivaba con su calma y un silencio primordial que le faltaba en su vida anterior. Miguel Pérez se sentaba en las viejas tablas del muelle, colgaba los pies sobre el agua y pasaba horas mirando la orilla opuesta, pensando en cómo habría sido su destino si hubiera tomado otras decisiones. El divorcio de Elena no se debió a una infidelidad o a una gran pelea. Simplemente se habían convertido en extraños que vivían en el mismo apartamento. Ella hacía carrera en el banco, él diseñaba edificios industriales y en algún lugar entre interminables informes, reuniones y planes de futuro, se habían perdido el uno al otro. No tenían hijos. Al principio lo pospusieron por el trabajo, luego por el dinero, y después simplemente dejaron de hablar de ello. Cuando Elena anunció que quería divorciarse, Miguel no sintió dolor, sino un extraño alivio, como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros. La pérdida de su trabajo fue una continuación lógica del colapso de su vida personal. El nuevo director de la empresa trajo a su propia gente, y Miguel, que había trabajado en la compañía durante 12 años, se encontró sin un propósito. La indemnización le permitió comprar la casa en el pueblo y vivir cómodamente durante varios meses, pero no sabía qué vendría después. A los 40 años, empezar de nuevo parecía imposible, especialmente cuando todo su mundo familiar se desmoronaba. Por eso huyó a la soledad, con la esperanza de encontrar en el silencio del campo lo que había perdido en el ajetreo de la ciudad: paz, claridad mental, tal vez el sentido de la vida. El río se convirtió en su refugio de estas reflexiones pesadas. Aquí, el tiempo fluía de manera diferente, de forma medida y sin prisa, como el agua entre las orillas. Miguel aprendió a distinguir los sonidos del lugar: el chapoteo de un pez, el susurro de los juncos, el crujido de las viejas tablas bajo su peso, el lejano canto de un cuco en el bosque de la otra orilla. A veces llevaba una caña de pescar y fingía pescar, pero en realidad solo disfrutaba de la soledad y de la posibilidad de no pensar en nada importante. Los peces no picaban bien. Los lugareños decían que en el río de la sombra solo había peces pequeños, y que además eran extraños, con ojos turbios y un desagradable sabor a cieno. Por las tardes, cuando el sol empezaba a ponerse tras el bosque, una niebla se elevaba sobre el río. Al principio eran ligeras franjas blancas que se extendían sobre el agua, pero gradualmente la niebla se hacía más densa, hasta envolver todo en una neblina lechosa. En esos momentos, Miguel se sentía desconectado del resto del mundo, como si hubiera entrado en un espacio intermedio entre el día y la noche, entre la realidad y el sueño. Los sonidos se volvían amortiguados, los contornos de los árboles se difuminaban, y le parecía que no estaba en un lugar normal, sino en una tierra encantada donde regían otras leyes. Ana García empezó a preocuparse al ver con qué frecuencia su nuevo vecino iba al río. Recordaba que, en su juventud, muchos hombres que pasaban por momentos difíciles mostraban un extraño interés por el embarcadero. Era como si el río los llamara,
prometiéndoles una solución a todos sus problemas en la otra orilla. La vieja maestra intentó varias veces entablar conversación con Miguel sobre las peculiaridades locales, insinuando que era mejor no ir al río después del anochecer, pero él se encogía de hombros, considerándolo una superstición rural. Un hombre de ciudad estaba acostumbrado a confiar solo en lo que podía ver y tocar, y las viejas leyendas le parecían simplemente una forma que tenían los lugareños de entretenerse durante las largas noches de invierno. La primera vez que Miguel vio el transbordador fue a finales de septiembre, cuando los días se acortaban notablemente y por las mañanas el rocío cubría la hierba. Estaba sentado en el muelle, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el agua de tonos dorados. La niebla apenas empezaba a subir, creando extraños patrones sobre la superficie del río, cuando algo oscuro apareció en la bruma. Al principio, Miguel pensó que era solo un juego de luces y sombras, pero luego los contornos se hicieron más claros. Del interior de la niebla emergió una barca larga y estrecha, y en su popa se erguía una figura con una capa oscura. El barquero sostenía una larga pértiga y dirigía lentamente su embarcación a lo largo de la orilla, como si buscara un lugar para atracar. El corazón de Miguel se aceleró. No esperaba ver a otra persona en el río, especialmente a esa hora y con ese clima. El barquero se movía en silencio, y solo el ligero chapoteo del agua delataba su presencia. La barca era de una construcción antigua, ancha y de fondo plano, diseñada para transportar a varios pasajeros o una pequeña carga. En la proa y en la popa sobresalían altos postes entre los que se extendía una cuerda, probablemente para que los pasajeros pudieran sujetarse durante el cruce. Todo parecía como si este transbordador hubiera salido del siglo pasado, de los tiempos en que el río de la sombra todavía tenía un servicio regular. El barquero notó a Miguel y dirigió la barca hacia el muelle. A medida que se acercaba, los detalles se hicieron visibles. Una capa de color gris oscuro y desgastada, con una capucha que ocultaba el rostro, manos musculosas que apretaban la pértiga, movimientos lentos y medidos de un hombre acostumbrado a un trabajo físico pesado. La barca tocó suavemente las viejas tablas con la proa, y el barquero le tendió la mano, invitándolo a subir a bordo. El gesto fue silencioso, pero claro. El hombre le ofrecía cruzar a la otra orilla. Miguel dudó por un momento. No tenía asuntos importantes allí, pero la curiosidad se impuso. Hacía tiempo que quería explorar el bosque del otro lado del río, y esta era una oportunidad perfecta. Al subir al transbordador, Miguel sintió como las pesadas tablas se balanceaban ligeramente bajo su peso. La barca estaba bien hecha, pero era claramente muy vieja. La madera se había oscurecido con el tiempo y la humedad, y en algunos lugares se veían rastros de reparaciones, mientras que las partes metálicas estaban cubiertas de óxido. Se sentó en el banco del medio de la barca e intentó ver el rostro del barquero, pero la capucha ocultaba sus rasgos. Solo se veían las manos, sorprendentemente pálidas, casi blancas, con dedos largos y delgados. Esas manos se movían con una precisión asombrosa, dirigiendo la pértiga a puntos exactos en el fondo, empujando contra piedras y tocones, maniobrando la barca con una habilidad que solo se consigue tras muchos años de trabajo en el agua. El viaje transcurrió en completo silencio. El barquero no pronunció una palabra, ni respondió a los intentos de Miguel de entablar conversación. La niebla se hacía cada vez más densa,
y pronto estuvieron flotando en un capullo blanco donde no se veían ni las orillas ni la dirección. El tiempo parecía haberse detenido. Miguel no podía decir cuántos minutos llevaban navegando, si 5 o 50. El agua bajo la barca era negra e inmóvil, como aceite, y no reflejaba nada, ni la niebla, ni el cielo, ni la silueta del barquero. Poco a poco, Miguel se sintió invadido por un extraño entumecimiento, como si su conciencia se estuviera hundiendo lentamente en un duermevela. Cuando la niebla se disipó, la barca ya estaba en la orilla opuesta. Miguel se sacudió, asombrado por la rapidez del viaje, y le dio las gracias al barquero. Este asintió en silencio y le tendió la mano para ayudarlo a desembarcar. Solo entonces Miguel se dio cuenta de que no había pagado el pasaje y se metió la mano en el bolsillo en busca de la cartera. Pero el barquero negó con la cabeza y empujó la barca para alejarla de la orilla. La niebla volvió a espesarse y en cuestión de segundos el transbordador desapareció en la neblina blanca, dejando a Miguel solo en una orilla desconocida. El bosque no era en absoluto como le había parecido desde lejos. Los árboles estaban demasiado juntos, sus troncos cubiertos de un musgo extraño que brillaba en la oscuridad con una luz verdosa y tenue. El aire era pesado y húmedo, olía a hojas podridas y a algo más, un olor dulzón y empalagoso que le provocaba una leve náusea. No había senderos, y Miguel se abría paso entre los arbustos, tropezando con raíces y cayendo en agujeros ocultos. Varias veces le pareció oír voces, lejanas y tristes, que lo llamaban por su nombre. Pero cuando se detenía a escuchar, solo había un silencio opresivo. Vagando por el bosque, notó que no había animales, ni ardillas, ni pájaros, ni siquiera insectos. Un silencio total, sepulcral, que le oprimía los oídos y hacía que su corazón latiera más rápido. Los árboles también eran de alguna manera anormales, demasiado altos, con ramas torcidas que se entrelazaban entre sí, formando un denso dosel que apenas dejaba pasar la luz. Y sus hojas no se ponían amarillas como era de esperar en otoño, sino que permanecían de un verde oscuro, pero de un verde sin vida, como si estuvieran hechas de cera. El tiempo en este bosque fluía de manera extraña. Miguel llevaba caminando varias horas, pero no sentía fatiga, y el cielo sobre su cabeza seguía siendo igual de gris, sin señales de que se acercara la noche o el amanecer. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que se había perdido. Cada claro se parecía al anterior. Cada árbol le resultaba familiar, pero al mismo tiempo no podía encontrar el camino de regreso al río. El pánico se apoderó de él insidiosamente. Primero una ligera inquietud, luego un miedo genuino. Miguel aceleró el paso, luego echó a correr, abriéndose camino a través de ramas y arbustos. Pero el bosque parecía confundirlo a propósito, girando los senderos en direcciones inesperadas y llevándolo a callejones sin salida. Cuando finalmente llegó al río, el sol ya se había puesto y una densa niebla se arremolinaba sobre el agua. El transbordador estaba en el mismo lugar donde lo había dejado unas horas antes, y el barquero esperaba pacientemente, apoyado en su pértiga. Miguel se dirigió al bote con alivio, pero a medida que se acercaba, la sensación de alivio fue reemplazada por una extraña ansiedad. Algo no estaba bien. El barquero estaba exactamente en la misma postura en que lo había dejado, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Y la niebla alrededor del bote era de alguna manera antinatural, demasiado blanca, demasiado densa,
no se disipaba ni siquiera con la ligera brisa que venía del río. El viaje de regreso transcurrió con el mismo silencio, pero ahora Miguel observaba de cerca al barquero, tratando de ver su rostro bajo la capucha. Varias veces le pareció ver los contornos de una nariz o una barbilla, pero cada vez las sombras volvían a ocultar los rasgos. Las manos del barquero seguían siendo sorprendentemente pálidas, pero ahora Miguel notó que no había señales de bronceado ni de callos, como debería tener un hombre que trabaja constantemente en el agua. La piel era suave y de aspecto frío, casi transparente, y a través de ella se veían venas oscuras. Cuando el bote se acercó a la orilla familiar, Miguel intentó de nuevo pagar el pasaje, pero el barquero se negó. Es más, hizo un gesto que podría interpretarse como una invitación a volver. Al subir por el sendero hacia la casa, Miguel se giró varias veces, pero el transbordador ya había desaparecido en la niebla, como si se hubiera disuelto en el aire. En casa le esperaba una sorpresa desagradable. El reloj marcaba la medianoche, aunque a él le había parecido que solo había estado fuera unas pocas horas. En la mesa de la cocina había un plato con la cena fría que había preparado antes de ir al río, y por la ventana ya se asomaban los primeros rayos del amanecer. Los días siguientes, Miguel los pasó en un extraño estado entre la vigilia y el sueño. Hacía las tareas habituales en casa, iba a la tienda, hablaba con los vecinos, pero sus pensamientos volvían constantemente al cruce del río. El bosque de la otra orilla no se le iba de la cabeza. Su silencio sepulcral, sus árboles extraños, la sensación de algo oculto y peligroso. Y al mismo tiempo, sentía un impulso por regresar, por explorar los lugares a los que no había llegado la primera vez. Quizá allí se escondía algún secreto, alguna clave de la inquietud que lo había perseguido desde que se mudó al pueblo. Ana García notó los cambios en su vecino de inmediato. Miguel Pérez estaba pálido, demacrado, con ojeras oscuras como si no hubiera dormido en varias noches. Cuando ella intentaba hablar con él, respondía distraídamente, mirando constantemente hacia el río. Sus movimientos se habían vuelto lentos, como si se moviera bajo el agua, y su mirada había adquirido un tipo de lejanía, como si viera algo inaccesible para los demás. La vieja maestra conocía esos signos. Así se veían las personas a las que el río empezaba a llamar. Recordaba a su vecino Iván, que después de la muerte de su esposa, empezó a ir al embarcadero cada noche y finalmente desapareció. Recordaba a la joven viuda Catalina, que perdió a su marido en la guerra y también se desvaneció sin dejar rastro después de uno de sus paseos nocturnos hacia el agua. La preocupación obligó a Ana a romper la regla no escrita de la vida en el pueblo. No inmiscuirse en los asuntos de los vecinos sin una necesidad urgente. Fue a casa de Miguel con un frasco de mermelada y bajo el pretexto de una visita amistosa, intentó averiguar qué le pasaba. La casa la recibió con un aire viciado y penumbra. Las cortinas estaban corridas, no había luz encendida y la comida sobre la mesa estaba intacta. Miguel estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el río, sin darse cuenta de que casi no se veía nada en la habitación. Cuando Ana encendió la luz, él se sobresaltó y la miró, como si no la reconociera de inmediato. La conversación fue difícil. Miguel respondía con monosílabos. A menudo se detenía en medio de una frase, con la mirada fija en un punto. Cuando le preguntó por su salud, dijo que se sentía perfectamente,
pero sus manos temblaban cuando servía té y su rostro era del color de la tierra. Ana le preguntó con cautela si había estado yendo al río y vio cómo los ojos de su vecino brillaban con una luz extraña. Empezó a hablar del embarcadero, del bosque de la otra orilla, del silencio que reinaba allí, pero lo hacía de forma inconexa, saltando de una idea a otra. La vieja maestra escuchaba y sentía como un frío se apoderaba de su corazón. Sabía que Miguel ya pertenecía a medias al río, y detener ese proceso sería muy difícil antes de irse. Intentó advertirle del peligro. Le contó sobre su hermana María y las otras personas que desaparecieron después de encontrarse con el barquero. Pero Miguel la escuchaba como si estuviera contando un cuento de niños. Para él, el barquero era solo un lugareño que se ganaba la vida transportando gente por el río. Y el bosque de la otra orilla era un bosque común donde uno podía perderse si no conocía los caminos. Su racionalismo de hombre de ciudad lo protegía de las supersticiones, pero al mismo tiempo lo hacía vulnerable a la fuerza que se escondía en las oscuras aguas del río de la sombra. Esa misma noche, Miguel volvió al embarcadero. No podía explicar qué lo atraía, pero resistir el deseo se volvía cada vez más difícil. El día transcurrió en una espera agotadora del atardecer, y cuando el sol comenzó a ponerse tras los árboles, sintió como algo en su pecho lo empujaba hacia el agua. El transbordador lo esperaba en el mismo lugar de siempre, como si el barquero supiera de antemano que vendría. Esta vez, Miguel se fijó más detenidamente en la barca y notó extraños detalles que se le habían escapado la primera vez. Las tablas no solo eran viejas, estaban cubiertas de símbolos tallados o grabados en la madera. Las marcas eran vagas, semiborradas por el tiempo, pero en ellas se sentía algo antiguo y aterrador. El cruce transcurrió de nuevo en silencio, pero esta vez Miguel intentó entablar conversación con el barquero, preguntarle su nombre, saber cuánto tiempo llevaba trabajando en el río. No hubo respuesta. El hombre de la capa oscura se movía lenta y metódicamente, como si no oyera las palabras que le dirigía. Solo una vez giró la cabeza hacia el pasajero, y Miguel vio en lo profundo de la capucha 2 puntos luminosos, ojos que brillaban con una luz fría y sin vida. Esa mirada le erizó el vello de la nuca, pero el barquero se dio la vuelta de inmediato, continuando con su labor. El bosque en la otra orilla lo recibió con el mismo silencio sepulcral. Pero ahora Miguel caminaba con un propósito, como si supiera a dónde ir. Un sendero que antes no existía serpenteaba entre los árboles, adentrándose en la maleza. A los lados crecían extrañas flores, pálidas, casi transparentes, sin olor, que brillaban en la penumbra con una luz fantasmal. El aire se volvía cada vez más pesado. Olía a humedad de tumba y a algo más. Un aroma dulzón a descomposición que se le metía en los pulmones y le provocaba náuseas. Pero Miguel siguió adelante, arrastrado por una fuerza que no podía comprender ni resistir. Pronto, el sendero lo llevó a un claro, en cuyo centro se alzaba una casa vieja. Era una estructura de madera sin ventanas, con un techo inclinado y la puerta tapiada. Alrededor de la casa crecían las mismas flores fantasmales, formando círculos perfectos, como si alguien las hubiera plantado a propósito. Miguel se acercó y vio que las tablas de la casa estaban cubiertas con los mismos símbolos que el transbordador, antiguas marcas cuyo significado se había perdido en el tiempo. De las grietas entre las tablas salía una luz verdosa y tenue,
y de la estructura misma emanaba una sensación de algo vivo, pero no humano. Rodeó la casa, tratando de encontrar una forma de entrar, pero todas las ventanas y puertas estaban selladas. Sin embargo, en la pared trasera, descubrió una estrecha rendija, lo suficientemente ancha como para que pudiera mirar. Acercando el rostro al agujero, Miguel vio un espacio vacío en el interior, iluminado por la misma luz fantasmal. En el centro de la habitación había una mesa antigua y sobre ella un libro abierto. Las páginas del libro se pasaban solas, como si un lector invisible las estuviera hojeando, y el texto brillaba en la oscuridad, como si estuviera escrito con fósforo. El aire dentro de la casa parpadeaba, creando la sensación de que había alguien más allí, alguien invisible e intangible. De repente, el libro se cerró de golpe y un sonido salió de la casa. Un gemido bajo y prolongado, parecido a un lamento o un llanto. Miguel se apartó de la rendija y sintió como los pelos de su nuca se erizaban. En el aire se instaló un silencio tan denso y opresivo que parecía que se podía tocar. Incluso las flores fantasmales dejaron de brillar, sumiendo el claro en una oscuridad total. Y en esa oscuridad algo se movía, lento, con cautela, acercándose al lugar donde estaba Miguel. Se dio la vuelta y echó a correr, sin mirar por dónde iba, abriéndose paso entre ramas y arbustos, tropezando con las raíces. A sus espaldas oía los sonidos de una persecución. No eran pasos, sino algo diferente, un sonido deslizante, como si una serpiente gigante se arrastrara por el suelo. El bosque a su alrededor cobró vida con una espera maliciosa y depredadora. Los árboles se inclinaban, tratando de atrapar al fugitivo con sus ramas, y del suelo sobresalían raíces en las que uno podía tropezar y caer. Miguel corrió sin mirar atrás hasta que llegó al río, donde el transbordador lo esperaba como siempre, con la figura inmóvil del barquero. El viaje de regreso fue una pesadilla semi-inconsciente. Miguel estaba sentado en el banco, respirando con dificultad y tratando de calmar su corazón que latía salvajemente, mientras el barquero conducía lentamente la barca a través de la niebla. Varias veces le pareció oír voces, muchas voces que lo llamaban por su nombre, le pedían que se quedara, le prometían paz y olvido. Las voces eran tristes y melancólicas, llenas de una desesperada nostalgia, y en cada una de ellas reconocía las entonaciones de personas que había conocido en vida. Estaba su madre, que había muerto hacía 5 años, su abuelo, que falleció en la guerra mucho antes de que él naciera, amigos de la escuela con los que había perdido el contacto hacía muchos años. Cuando el transbordador atracó en la orilla conocida, Miguel saltó apresuradamente del bote y corrió por el sendero sin mirar atrás. En casa se encerró con todos los cerrojos, corrió las cortinas y se sentó en la silla, temblando de miedo y sin comprender lo que estaba sucediendo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero no podía dormir. La imagen de la vieja casa en el bosque persistía en su mente. Las voces de los muertos resonaban, y el recuerdo de esos ojos brillantes bajo la capucha del barquero le volvía una y otra vez. Nada de esto encajaba en los límites de su mundo familiar. Contradecía todo en lo que creía, pero negar la realidad de lo que estaba sucediendo se volvía cada vez más difícil. Por la mañana, intentó encontrar una explicación racional para lo que había vivido.
Tal vez había alguna planta venenosa en el bosque que causaba alucinaciones. Quizás el barquero era simplemente un excéntrico local al que le gustaba asustar a los forasteros con su silencio y su extraña apariencia. Tal vez la casa en el bosque era una cabaña abandonada donde vivía un ermitaño, y todos esos efectos de luz se explicaban por hongos o bacterias fosforescentes. Miguel se aferraba a estas explicaciones como un náufrago a una tabla, pero en el fondo de su alma sabía que no se sostenían. Durante varios días intentó no pensar en el río, se ocupó con tareas de la casa, leyó libros e incluso intentó arreglar la conexión a Internet para distraerse viendo películas. Pero el deseo de volver al embarcadero no disminuía, sino que se hacía más fuerte con cada hora. Era como un dolor físico, agudo y pulsante, que no le daba tregua ni de día ni de noche. Al anochecer del tercer día, resistirse se volvió imposible. Miguel sabía que estaba cediendo a una fuerza externa, pero el esfuerzo de voluntad necesario para quedarse en casa superaba sus capacidades. El barquero lo esperaba, como siempre, pero ahora Miguel notó que la barca se veía diferente. Las tablas se habían oscurecido aún más, los símbolos se habían vuelto más claros y brillantes, y la estructura misma había cambiado, haciéndose más arcaica, parecida a esas barcazas en las que en la antigüedad se transportaba a los muertos a su último lugar de descanso. El agua alrededor del transbordador también había cambiado. Se había vuelto completamente negra, opaca, y no reflejaba nada, ni siquiera la luna que colgaba en el cielo como un disco brillante. Esta vez, el viaje duró más de lo habitual. La niebla era tan densa que Miguel no podía ver ni sus propias manos extendidas. El tiempo perdió todo significado. Parecía que llevaban navegando muchas horas, tal vez muchos días. El barquero seguía en silencio, pero ahora de él emanaba una especie de radiación fría que penetraba su ropa y llegaba hasta los huesos. Miguel intentó levantarse y acercarse a la figura de la capa, pero descubrió que no podía moverse. Su cuerpo se sentía pegado al banco, y sus músculos no obedecían las órdenes de su cerebro. El bosque de la otra orilla lo recibió transformado. Los árboles eran más altos y más densos. Sus ramas se entrelazaban sobre su cabeza, formando una cúpula sólida a través de la cual no penetraba ni un solo rayo de luz. Las flores fantasmales brillaban con más intensidad, creando extraños patrones en el suelo, y en el aire flotaban sonidos extraños, susurros, gemidos, una música lejana que a veces se acercaba y a veces se alejaba. El sendero lo llevó al mismo lugar donde se alzaba la misteriosa casa, pero ahora la estructura se veía completamente diferente. Las tablas se habían vuelto negras como el carbón. El techo se había derrumbado en varios lugares, y de las grietas entre los troncos salían lenguas de la misma luz verdosa. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, y del interior venían voces, las mismas voces que había escuchado durante los cruces anteriores. Ahora no solo lo llamaban por su nombre, sino que pronunciaban frases enteras. Hablaban de la paz que lo esperaba dentro, de lo bien que se sentiría al olvidar todos sus problemas y sufrimientos, al disolverse en el silencio eterno. Miguel dio un paso hacia la puerta, luego otro. Sus piernas se movían solas, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Su mente gritaba, exigiéndole que se detuviera, que corriera, que se salvara. Pero su cuerpo no obedecía, acercándose lenta e inexorablemente al negro umbral de la puerta.
En el último instante, algo hizo que Miguel Pérez se detuviera. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez la voz de su madre que una vez le enseñó a no entrar en casas ajenas sin invitación. Se quedó inmóvil en el umbral, luchando contra la fuerza que lo arrastraba hacia el interior, y en esa lucha, de repente, recuperó el control de su propio cuerpo. Dándose la vuelta, salió corriendo de la casa, abriéndose paso entre la maleza de vuelta al río. A sus espaldas oía sonidos de decepción, gemidos, lamentos, maldiciones en un idioma desconocido. Pero no miró hacia atrás, sabiendo que era su última oportunidad de salvación. El transbordador lo esperaba en la orilla, pero el barquero ahora se veía diferente. La capa se agitaba a su alrededor, aunque no había viento, y una débil luz rojiza emanaba de debajo de la capucha. Cuando Miguel se acercó a la barca, el barquero habló por primera vez. Su voz era como el susurro de las hojas de otoño, como el crujido de la madera vieja al viento, como el último aliento de un moribundo. Hablaba en el mismo idioma desconocido que las voces de la casa, pero de alguna manera el significado de las palabras llegaba a la conciencia de Miguel. El barquero le preguntaba por qué no había entrado en la casa, por qué había rechazado la paz que lo esperaba allí, por qué se aferraba a una vida llena de dolor y decepción, cuando podía encontrar el olvido eterno. Miguel no respondió. Se sentó en la barca en silencio y cerró los ojos, tratando de no escuchar la voz adormecedora del barquero. El viaje de regreso fue agonizantemente largo. La niebla se volvió tan densa que era difícil respirar y del agua se alzaban manos, pálidas, espectrales, que se extendían hacia la barca. Esas manos pertenecían a aquellos que ya habían cruzado el río y se habían quedado en la otra orilla para siempre. Se aferraban a los costados del transbordador, intentaban subir a bordo, susurraban palabras de tentación y amenaza. Miguel vio entre ellas rostros de personas conocidas, vecinos de su apartamento en la ciudad, colegas de trabajo, incluso a su exesposa, Elena. Todos estaban pálidos como la muerte, con cuencas vacías en lugar de ojos, y todos le pedían que se los llevara, que no los dejara en el agua fría. Cuando el transbordador finalmente atracó en la orilla conocida, Miguel saltó de la barca y corrió a casa sin mirar atrás. Pero incluso allí, detrás de las puertas cerradas con llave y las cortinas echadas, no se sentía seguro. La casa se llenó de sonidos extraños, el crujido de las tablas del suelo cuando nadie caminaba sobre ellas, golpes en las paredes desde adentro, el susurro de voces que venían de las habitaciones vacías. Los espejos mostraban reflejos extraños, los libros se abrían solos en páginas escritas con los mismos símbolos antiguos que había en el transbordador. Y de los grifos, en lugar de agua, salía un líquido negro con olor a cieno y putrefacción. Miguel se dio cuenta de que el río no lo dejaría ir tan fácilmente. Se había convertido en su prisionero desde el momento en que pisó por primera vez el transbordador del barquero, y ahora solo podía elegir irse voluntariamente o ser arrastrado por la fuerza. El sueño lo abandonó por completo. La comida le parecía insípida e innecesaria, y el espejo no mostraba su rostro, sino el de un extraño con piel pálida y ojos hundidos. Perdió peso, se debilitó con cada día que pasaba, y pronto se dio cuenta de que estaba muriendo lentamente, secándose como un árbol cortado del agua. En esos días de desesperación, Ana García volvió a visitarlo.
La vieja maestra se horrorizó al ver en lo que se había convertido su vecino. Miguel estaba sentado en la habitación oscura, casi sin reaccionar a su presencia, y murmuraba algo en voz baja. Al acercarse, escuchó que repetía la misma frase. El río llama, el río espera. Es hora de ir a casa. Ana intentó sacudirlo, obligarlo a mirarla, pero él la miraba a través de ella, como si viera algo más. Tal vez la casa en el bosque de la otra orilla. Tal vez al mismo barquero parado en la esquina de la habitación. Ella le contó una historia que nunca antes había revelado a nadie. La historia de cómo su hermana María intentó regresar. Ocurrió un mes después de la desaparición de la chica. Ana, que entonces era una niña, se despertó en medio de la noche por un golpe en la ventana. Detrás del cristal estaba María, pero ya no era la chica alegre que se había ido al embarcadero. Su piel era blanca como la nieve. Su cabello estaba mojado como si acabara de salir del agua, y sus ojos brillaban con la misma luz fría que los del barquero. María le pedía que abriera la ventana, que la dejara entrar, prometiendo que todo volvería a ser como antes. Pero la madre de Ana era una mujer sabia. Sabía que no era su hija, sino algo más que había tomado su forma. Toda la noche la María muerta se quedó bajo la ventana, golpeando el cristal, suplicando y amenazando. Pero no la dejaron entrar en la casa. Al amanecer, desapareció y nunca más regresó. Miguel escuchó la historia y se rió, una risa tranquila y demente, como la de las personas que han perdido la razón. Dijo que Ana no entendía lo más importante. Los muertos son más felices que los vivos, porque no tienen dolor, ni miedos, ni decepciones. Allí, en la otra orilla, en la casa entre las flores fantasmales, uno puede olvidarlo todo y finalmente encontrar la paz. ¿Por qué aferrarse a una vida que solo trae sufrimiento? Y la vieja maestra se dio cuenta de que era demasiado tarde. El río ya se había llevado el alma de su vecino, dejando solo un cascarón moribundo que pronto la seguiría. Esa misma noche, Ana no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la casa de Miguel. Cerca de la medianoche, lo vio salir de la casa y caminar lentamente, como un sonámbulo, hacia el sendero que conducía al río. La anciana quiso gritar, detenerlo, pero sabía que era inútil. Solo pudo observar a la persona que se dirigía a su último encuentro con el barquero de los muertos. El transbordador esperaba a Miguel en el mismo lugar, pero ahora se veía completamente diferente. La barca era más grande, sus costados más altos, y en la proa y la popa habían aparecido figuras, tallas de mujeres en duelo con el rostro cubierto. Las tablas del transbordador ya no eran negras, brillaban desde el interior con la misma luz fantasmal que las flores del bosque, y los antiguos símbolos ardían como hierro candente. El barquero estaba en la popa, y ahora su rostro era visible bajo la capucha. Era el rostro de un hombre muy viejo, pero no por la decrepitud de la edad, sino secado por el tiempo, como si estuviera tallado en piedra amarilla. Sus ojos brillaban con un fuego rojo, y su boca estaba abierta en una sonrisa silenciosa, revelando dientes afilados como los de un depredador. Miguel se sentó en la barca y sintió un extraño alivio. El dolor que lo había atormentado en los últimos días desapareció. Sus ansiedades y miedos se disolvieron como si nunca hubieran existido. Se dio cuenta de que finalmente se dirigía a casa, al lugar donde todos los que se habían ido antes lo esperaban. El cruce fue rápido. La niebla se disipó, abriendo el camino, y el agua bajo la barca se volvió transparente como el cristal. En el fondo,
Vio los rostros de aquellos que no pudieron llegar a la orilla. Personas que intentaron cruzar el río por su cuenta y se ahogaron en sus aguas frías. Yacían en el fondo, con los ojos abiertos mirando hacia arriba, y parecía que sus labios se movían, pronunciando palabras inaudibles de perdón o de maldición. El bosque en la otra orilla lo recibió como a un viejo amigo. Los árboles se apartaron, formando un amplio sendero. Las flores fantasmales rociaron sus pétalos sobre él, y en el aire sonó una música suave y triste. Tal vez era el viento cantando entre las hojas, o tal vez las almas de aquellos que ya habían encontrado la paz allí. La casa se alzaba en el mismo lugar, pero ahora no era aterradora, sino acogedora. Las ventanas brillaban con una luz amarilla y cálida. La puerta estaba abierta de par en par, y en el umbral se encontraban figuras familiares. Su madre, su abuelo, amigos de la escuela, todos aquellos que había perdido a lo largo de su vida. Lo recibieron con alegría, lo abrazaron y lo condujeron al interior de la casa. Las habitaciones estaban llenas de gente, hombres y mujeres de todas las edades, niños y ancianos, todos los que en algún momento habían cruzado el río en el transbordador del barquero y se habían quedado allí para siempre. Se contaban las historias de sus vidas, compartían recuerdos, y en sus voces no había tristeza, solo una tranquila aceptación de su destino. Miguel encontró entre ellos a María, la hermana de Ana García. Estaba tan joven y hermosa como el día que desapareció, solo que sus ojos brillaban con la misma luz fría que los de los demás. María le contó la verdad sobre ese lugar. La casa era un punto de tránsito para las almas que no podían encontrar paz en el mundo de los vivos. El barquero recogía a aquellos que habían perdido la conexión con la vida, que ya no sentían alegría al despertar cada nuevo día, que solo soñaban con que todo el sufrimiento terminara. Aquí, en la casa en medio del bosque fantasmal, podían encontrar el olvido, disolverse en el silencio eterno, convertirse en parte de algo más grande y mudo. No era la muerte en el sentido habitual, sino una liberación de la carga de la existencia. Miguel escuchó sus palabras y sintió como los últimos lazos con su vida anterior se rompían uno tras otro. Su casa en el pueblo, el trabajo que había perdido, la esposa que lo había dejado, los planes de futuro que nunca tuvo. Todo eso le parecía ahora insignificante, ajeno, como si perteneciera a otra persona. Se sentó en una silla junto a la chimenea, donde un fuego ardía sin leña, dando luz sin calor, y esperó. María le explicó que el proceso de transición lleva tiempo. Hay que esperar a que los últimos recuerdos del mundo de los vivos desaparezcan de la memoria, hasta que el alma se libere de todos los apegos terrenales. El tiempo en la casa fluía de una manera especial. Miguel no podría decir cuántos días, semanas o meses habían pasado desde que llegó. Hablaba con los otros habitantes de la casa, escuchaba sus historias, olvidando gradualmente la suya propia. Los nombres de las personas cercanas se borraban de su memoria, los rostros se volvían borrosos, los eventos de su vida pasada perdían claridad, como si una niebla los cubriera. Y con cada día que pasaba, se sentía más tranquilo, más indiferente a lo que sucedía fuera de las paredes de la casa. Pero el olvido total nunca llegó. En algún lugar, en lo más profundo de su conciencia, quedaba una pequeña chispa, el recuerdo de algo importante que no debía perder. Podía ser el rostro de su madre inclinado sobre su cuna de niño, o la risa de un amigo de la escuela,
o incluso la simple sensación de un rayo de sol en la piel en un día de verano. Esa chispa le impedía disolverse por completo en la masa de olvido, y poco a poco comprendió que se quedaría en la casa para siempre, pero nunca encontraría la paz que se le había prometido. Y en el pueblo de las piedras, la vida continuó. Ana García esperó mucho tiempo el regreso de Miguel, aunque sabía que nunca volvería. Su casa permanecía vacía. Las ventanas estaban tapiadas con tablas y la hierba del jardín crecía, ocultando gradualmente las huellas de la presencia humana. A veces, los vecinos decían haber visto luces en las ventanas de la casa abandonada, o haber oído voces provenientes de las habitaciones vacías, pero la vieja maestra sabía que eran solo ecos del pasado, sombras de recuerdos que aún vagarían por un tiempo donde una vez vivió un hombre. El río seguía fluyendo entre sus orillas, oculto por la niebla y los matorrales de sauces. El barquero continuaba su trabajo eterno, apareciendo cada atardecer en el viejo muelle y esperando a nuevos pasajeros. Porque siempre habrá gente que se canse de la vida, que pierda la esperanza de ser feliz, que solo sueñe con la paz, y el río los llamará, prometiéndoles una solución a todos sus problemas en la otra orilla, en el bosque donde crecen las flores fantasmales y se alza la casa llena de almas olvidadas. Ana García vivió varios años más, atesorando el recuerdo de su hermana María y de su vecino Miguel Pérez. Antes de morir, escribió su historia en un viejo cuaderno, con la esperanza de que alguien la leyera y supiera del peligro que se esconde en las aguas oscuras del río de la sombra. Pero el cuaderno se perdió entre otros papeles. La casa de la vieja maestra se vendió a gente de la ciudad que no creía en las leyendas locales, y la historia del barquero de los muertos volvió a ser simplemente un cuento que se contaba a los niños antes de dormir. Y solo el río recuerda. Cada tarde, cuando el sol se pone tras el horizonte y una niebla se alza sobre el agua, se puede ver la silueta del transbordador con la figura inmóvil en la popa. El barquero espera a nuevos pasajeros, a aquellos que están listos para cambiar el dolor de la vida por el olvido eterno. Porque entre los vivos siempre habrá quienes se cansan de luchar, quienes pierden la última esperanza de felicidad. Y entonces, las aguas oscuras se cerrarán sobre sus cabezas, llevándolos a un lugar sin retorno, a un mundo donde el tiempo se detuvo para siempre, y las almas deambulan en un crepúsculo eterno entre la vida y la muerte, sin pertenecer a ninguno de los dos mundos. Así termina la historia del barquero del río de la sombra, no con la victoria del bien sobre el mal, ni con la salvación de un alma perdida, sino con la trágica comprensión de que algunos caminos solo llevan en una dirección y que algunas elecciones no se pueden deshacer. Miguel Pérez buscó la paz y la encontró, pero el precio de esa paz fue demasiado alto. Su propia alma, atrapada para siempre en la casa de los sueños olvidados, entre los fantasmas de aquellos que una vez también creyeron que la felicidad los esperaba en la otra orilla.